Bueno, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, se está proponiendo paralizar los servicios de salud a los afiliados de las principales administradoras de riesgos de salud. La decisión de a cuáles aseguradoras y por cuánto tiempo serán paralizados los servicios de salud será tomada este miércoles 8 de julio en una asamblea que reunirá a representantes de clínicas de todo el país. Para conversar sobre este tema recibimos al doctor Rafael Mena, presidente de ANDECLIP. Doctor, aplauso para el doctor. Bienvenido. Gracias por la deferencia de venir hasta acá. Muchas gracias. No, eso hace mucho tiempo que Yo sé. Sí. Claro. Doctor, cuéntenos, explíquenos de qué se trata. Déjeme comenzar por lo más elemental. Desde que entró en vigencia la ley 8701, que nosotros hemos participado desde hace unos años, sí. Esa misma ley no se ha cumplido con relación a nosotros, a las clínicas. ¿En qué sentido? Esa ley dice que la inflación en salud es la más alta de las inflaciones. Y el Banco Central de la República Dominicana ha emitido, antes inclusive de estas últimas inflaciones que ha habido después de la guerra de Irán, Sí. ha sido de 110%. Y ustedes como personas que tienen conocimientos, yo estoy seguro que ustedes nunca han oído decir que a las clínicas se les ha aumentado ese 110%. No. A nosotros se nos ha aumentado en ese periodo de tiempo de los 25 años aproximadamente un 25%. Algunos un 27%, pero un 25% y otros un 27%. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es precisamente que no que hay una deuda de un 80 y tanto por ciento. Nosotros somos dominicanos, claro, y sabemos que tenemos los pies en la tierra, que si nosotros pedimos el 87 no nos lo van a pagar. Claro. Entonces nosotros le estamos diciendo que se avance por lo menos con un 25%. Y hemos estado negociando esto durante meses, y prácticamente durante años, con las diferentes instituciones, incluyendo las gubernamentales, SENASA, el Consejo de la Administración, y arriba también. Y con la CRS, obviamente. Entonces, hemos tenido varias reuniones. La semana pasada obtuvimos una oferta. Le hicieron una contrapropuesta. ¿Le digo de cuánto? ¿De cuánto? Un 3% ahora. 3%. Ahora, y al año, un 8% en un año. ¿Usted se imagina lo que eso es una burla? Entonces, precisamente, nosotros hemos estado aguantando las clínicas y diciéndole que tenemos que tener un poco de prudencia porque le damos servicio a la mitad de la población dominicana, a un 48%, que es la mitad de la población dominicana, y que hemos tratado de luchar en todas las instituciones y que nos den un chance. Pero ya se ha tornado de una manera que es insostenible para nosotros y en consecuencia vamos a hacer este miércoles a las 11:30 de la mañana una asamblea de todas las clínicas del país, de nuestras 117 clínicas que tenemos afiliadas. La vamos a hacer esa reunión para decidir qué vamos a hacer, vamos a comenzar parándole para reclamar nuestros derechos, porque como ustedes conocen muy bien, aquí hay muchas clínicas que han desaparecido. Sí, solo para fines de ilustrar, me gustaría preguntar, ¿qué consume una clínica? Porque a veces asumimos el servicio, solamente nos concentramos en el médico, en el anestesiólogo. ¿Qué gasta una clínica normalmente? Esas dos menciones que usted ha hecho es la menos que gasta una clínica. La clínica gasta en otro sentido. Por ejemplo, yo le puedo comenzar a decir que después que entró la ley 8701 hace 25 años, yo conozco una institución, para dar un ejemplo fidedigno, que pagaba de energía eléctrica 20 o 25 mil pesos y le suministraba la luz a los médicos de esa época, sin gancho. Usted sabe lo que es gancho, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, en la actualidad, esa institución paga 2 millones y 3 millones de energía eléctrica. Madre mía. Dios mío. Solamente por energía eléctrica. Y los médicos en particular tienen que tener su consultorio, su energía eléctrica en su consultorio. Solamente eso. Particularmente. Sí, particularmente eso, comenzando por ahí. Ustedes también han podido notar, y quizá la señorita se da cuenta, de lo que digo a ella porque era que vamos a la comida. Entonces,
Usted se lo vio en la cara, doctor. No, no, nota, no, se no. nota. Yo pensé que iba a decir es la más joven, es la más bella, pero bueno. También. No, lo que Bien. pasa es que nosotros le tenemos que suministrar, contestando la pregunta suya, Sí. además de eso, energía, alimentación a los pacientes. Y pregúntele a ella cómo ha subido la alimentación. No. La comida. La comida. En los Eso por tu supermercados, condición en de todo. ¿se entiende? Yo entiendo que no puedo llorar en este momento, así que Sí. continúa. Con la respuesta. Entonces, fíjese como esa es otra pregunta de la respuesta, de la pregunta que usted nos ha puesto, otra respuesta. Y fíjese usted, hay otras cosas, por ejemplo, los impuestos. Nosotros no estamos reclamando que se nos exonere nada de esa cuestión, porque ustedes saben que aquí hay instituciones que reciben millones de exoneración. No, millones, Millones. que reciben de exoneración. A nosotros los impuestos nos tienen una 45 en la cabeza. Si usted trae un rayo X, una resonancia magnética, un sonógrafo, una cosa de esa, usted tiene que pagar todo lo que yo dije. O sea, los equipos que están en las clínicas para hacerse una placa de tórax, una sonografía, ¿pagan impuestos en aduana? Igualito, Como un carro. como un carro, igualito, ni más ni menos. Igualito, entonces, fíjese, ya esa es una tercera de las respuestas que usted ve que hemos cantado en la clínica, eso. Agrégueme otra cosa ahora. Anteriormente en la clínica no había, un poco triste decirlo, pero nosotros no teníamos seguridad en la clínica. Claro. Sí, iba a decir. Entonces nosotros ahora tenemos que tener compañías Cámaras de hasta con escopeta. Claro. Claro. Por las cosas que se presentan ahí en la... hasta Claro. por los asaltos Claro. a los pacientes. Entonces tenemos que tener, inclusive tenemos que pasar un poquito más, tenemos que tener personas ocultas con de la misma compañía para proteger piso por piso. Claro. Como si fueran civiles, pero ahí Sí. armados. Claro. Para proteger Para a los... proteger Otro costo. otro costo más que nosotros tenemos que confrontar. La misma ha sido más considerada, pero la misma el agua, de 3.500 pesos que se pagaban antes el agua, ahora se pagan 80. Por ejemplo, o sea, por donde quiera que usted nos diga eso. Y me falta decirle algo todavía. Los aumentos salariales. Sí. Los aumentos salariales, no sé si ustedes tienen ese conocimiento que dicen, es mínimo. Ajá. Eso es mínimo. Porque aún respetándolo, no discriminación ni mucho menos. Si a uno que lleva a los pacientes esa cuestión, que eso sería el camillero y lo de la alimentación y lo de la limpieza, esas cosas, que son generalmente lo que tienen los Servicios. Ajá. Si usted le aumenta ahí y usted no le aumenta a las enfermeras, ¿qué va a pasar? Problema. Claro. No, mucho problema. Y si usted no le aumenta a los de laboratorios, También. y Porque si es usted un no aumento aumenta- en cascada. en general. Claro. Y trabajan en el mismo espacio. Exacto. Entonces en general. Entonces, en este año y medio que ha pasado, nosotros le hemos tenido que hacer un aumento a todo el que trabaja en la institución de un 28%. ¿De dónde va a pasar? Y ni hablar de la infraestructura física también, ¿eh? Sí, y el mantenimiento y la higiene también. Claro. Y este contigo. No, Entonces, y las cosas que se necesitan para hacer esa higiene. O sea, por Exacto. ejemplo, Ah. todo lo que es de material gastable. O sea, eso es- claro, y lo que usted dice de los materiales gastables, que hay que comprar especiales para mantener Sí, claro. Para mantener la higiene Claro. y evitar la infección y esa cosa, porque usted sabe Claro. que con razón, sin razón, cuando una gente se infecta, dicen que es en la clínica. Sí. Aunque vaya infectado. Exacto. se Pero le- ahí se le pegó. pero ahí se le pegó. Ahora dígame algo. Déjeme todavía decirle Sí. a los últimos que le voy a decir. Y el asunto ahora con las demandas y ese tipo de cosas. Nosotros antes no teníamos seguro, ni jurídica. teníamos ni abogados en la clínica, ni eso, ni oficina jurídica, ni pagábamos, tampoco teníamos que pagar seguros sociales. Nada de eso no teníamos. Y ahora, ¿qué institución se atreve a continuar trabajando sin un seguro? Claro. Entonces, fíjese, yo se lo he explicado todo lo que usted me preguntó, porque son cosas reales. Entonces nosotros no quisiésemos, también otra cosa real, desaparecer las que quedan, de todas las que han desaparecido. Han Ya, ido unas cuantas. A ¿eh? eso, Sí, a eso se han ido quería unas preguntar. cuantas. ¿Cuántas han desaparecido? Usted decía, han cerrado algunas clínicas. más de Hablo a 27.
¿Cuánto? Más de 27. Más de 27 clínicas. Sí, ¿Qué tiempo? pero no quisiera decir el nombre. No, está bien. tranquilo. Pero más o menos en un Desde que periodo, comenzó la Seguridad Social. desde el 2001. Sí, entonces, por ejemplo, tú que conoces la Duarte, Ujú. ¿queda alguna clínica en la Duarte de tantas que habían antes? No, es verdad que no. hay. ¿Ah? De hecho se han ido muchos otros negocios también del área. Es una muerta eso. Por ahí, Entonces, y si usted da una por la Tunti Cáceres, que ahora tiene otro nombre, pero ese era el que nosotros sí, conocíamos, la conozco, claro. se fue también. Ujú. Y la de 30 de marzo Sí. también se fue. La de la San Martín. También se fue. Ajá. Y por allá, por Casco también. Y Sí, se también. fueron precisamente Ah, porque no aguantaban los costos de... Es que no se pueden sostener. En la actualidad hay varias de nuestras instituciones que para pagar la nómina tienen que coger prestado a los bancos. Porque ese es el problema. Tienen que coger prestado a los bancos. Y usted sabe lo que eso significa. Claro. Y por eso han desaparecido muchísimas instituciones. Y si yo le digo que hay instituciones, no es 1 ni 2 millones que deben, no. Son cientos de millones. No me digas. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? En este momento hacemos esa asamblea que yo le estaba diciendo hace un ratito, de que es para reclamar nuestros derechos. Claro. Y tratar de continuar eso, para que no quede las instituciones médicas. Yo sé que quizá a usted no le va a gustar que yo le diga eso, en el capital financiero total, que sean ellos los que decidan y hagan todas las cosas, porque vivimos en una sociedad de la libre competencia y ese tipo de cosas, y eso es en el fondo lo que nosotros estamos reclamando. Doctor, ¿cuáles son los criterios que se utilizarían para decidir cuáles son las ARS que se vieran afectadas o incluidas dentro de esto que ustedes buscan? Pero sí, no, Muy yo bueno. quizás no le fui muy explícito, pero yo le quiero decir que nosotros debemos de oír todas las opiniones, porque por Ok. ejemplo, del interior del país la situación es diferente, Ujú. que a veces es peor. Y hay instituciones que en el interior la protegen uno más que otro. Uno no le puede imponer porque hay que oír los criterios de los otros compañeros, porque no es lo mismo una clínica de Montecristi a una clínica de Puerto Plata o una clínica de Higüey y de eso. Entonces nosotros tenemos que oír todo eso para no proceder de una manera arbitraria y que fracasemos. O sea, y déjeme decirles de paso, nosotros seguimos en la disposición de diálogo. Si llegamos a un acuerdo, llegamos a una cosa, nosotros estamos en la disposición. No es que estamos dispuestos con una metralleta en la mano, no nada de eso. Esa no es la situación. Nosotros queremos decirle a los mismos responsables que si nos llaman a negociar, nosotros no tenemos ningún inconveniente de ejecutar esa situación con los compañeros que hablemos en una y otra manera, porque es así. Son realidades. Inclusive ustedes son gente jóvenes. Ajá. Bu- Un poquito. Qué bien me cae el doctor, aunque me dijo que me importa la comida, pero qué bien me No, cae. lo dijo en tu condición de Un edad. joven. Pero recuérdense que anteriormente las clínicas y los médicos tenían cierto respeto, pero eso se perdió. Sí, eso es cierto. Sí. Eso Es se un perdió. edificio ahora mismo. Es un edificio y los mismos médicos ahora le dicen, no, mira, tú eres un comerciante más y lo que tú quieres es plata y lo que tú quieres es hacerte rico y eso. Y eso es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, los médicos que ya tenemos más de 60 años haciendo la medicina entre la legal e ilegal, porque anteriormente había lo que se llama, ustedes no conocen nada de eso, pero ahora son médicos internos, residentes, esas cosas. Pero en el tiempo nosotros éramos practicantes. Practicante. Esa era Que la al palabra. final no tenían un título todavía ni nada por el estilo. Pero hacíamos todo. Pero lo hacían todo. Porque ese es el problema. Ay. E inclusive tú como en un hospital dado, los compañeros que ya estaban en tercero o cuarto nos enseñaban a los de primero para no llamar al jefe, porque decía, mira, ese no lo quiero aquí. Y yo no quería que me sacaran. Claro. Yo quería dar mi habilidad, presentarla, porque si no, de lo contrario, me sacaban. Y en ese tiempo, si uno tenía algún tipo de relación como ahora, uno vivía en el hospital, Claro. te lavaban la ropa, te daban comida, Sí. y buena, te daban comida. Entonces,
tú querías estar en los hospitales. Y Y mucho. nosotros aprendíamos en esos hospitales. Por ejemplo, yo me recuerdo que hace más de 50 años de eso, obviamente. Cuando yo gradué, yo fui al interior del país. Y la primera cesárea cementaria que se hizo, la hice yo. Ujú. Y donde yo aprendí la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia. Dele, ¿sí? dele rewind, doctor, dele hacia atrás. La primera cesárea cementaria que hizo, ¿fue usted que la realizó? No, en el interior del país. En el Ah, interior- en ok. el O interior sea, del pero qué país. privilegio. O sea, realmente eso es algo que hay que resaltar porque evidentemente... No, cuando yo le digo eso es para que... Sí, tomar el contexto. para tomar en cuenta Sí. Claro. que es lo mismo que le diga, por ejemplo, ahora, anteriormente, en la época de nosotros, iba una persona a un hospital, pobre, rico, feo, bonito, blanco, prieto, quien fuera, y nosotros lo atendíamos, sin preguntarle. Y le suministramos los medicamentos que necesita. Vaya ahora. No se No, puede. no, no, Doctor, Se le cobra. doctor, 100 pesos. Eh. 100 pesos que se le cobren a un paciente. ¿Cómo se determina qué cantidad va al médico, qué cantidad va a la clínica, No, cuánto cobran las aseguradoras? ¿Cómo se hace no, eso? es que eso es diferente. Las clínicas no tienen que ver nada con la consulta del médico. Es un acuerdo que tienen los médicos Ok. con los seguros. Nosotros lo único que tenemos que ver es con el paciente interno. Con el paciente interno. Sí, después nosotros no tenemos que Pero, ver más nada. pero ¿cómo se determina lo que el paciente le paga a la clínica a través de las aseguradoras? Bueno, las aseguradoras te dicen, yo te voy a pagar a ti 100 pesos por este paciente al día en una habitación. Ok. Por un procedimiento X te voy a pagar 500 pesos. Y por la prueba de laboratorio que te hagan, los rayos X, la sonografía, la tomografía, la resonancia, lo que sea, te vamos a pagar tanto. Tú te tienes que ajustar a lo que ellos digan y no cobrarlo tú a tu libre albedrío. Te tienes que ajustar al contrato que tú tienes de acuerdo con ellos. la aseguradora. Con la aseguradora, porque de lo contrario va a tener problemas. Y de alguna u otra manera, el 90% de la población dominicana en estos momentos depende de un seguro. De un seguro, o tiene Claro, un seguro. claro. Sí, entonces, es una realidad que nosotros no podemos negar y que tampoco podemos tener una situación extremista frente a una situación que le damos prácticamente, como yo he dicho anteriormente, un 48%, un 50% del servicio a la médica a la población dominicana. O sea que eso es así. Inclusive tenemos, cuando le decía de los hospitales anteriormente que eran gratis, era para decirle que tenemos competencia y con los mismos hospitales, Claro. que los hospitales, el Estado le da la energía eléctrica, le paga a las enfermeras, le paga el personal, y le construyó y le dio el solar, y le dio la tierra y toda la cosa. Y ellos te tienen que pagar el seguro cuando van. Entonces, fíjense ustedes que quizás... ¿Qué competencia? No, la arepa, ¿tú sabes cuál es la arepa, verdad? Sí, claro. Por arriba y por abajo. Ajá. El fuego por arriba y por abajo. Ahora, dígame algo, para que la gente lo explique. Entonces, el problema viene porque de esos costos que baja de línea la aseguradora a la clínica, como ya usted precisaba, no es un tema de la consulta del médico, Nada es de de los eso. servicios, de la habitación, de la comida, de los equipos, etcétera, etcétera. Exacto. No se corresponden el precio que tienen por tarifa ahí con el costo real de operación de la clínica. Y por eso es la batalla. Exactamente, eso así, y usted entenderá que no es una situación descarada de nosotros, porque hace... Tú no habías nacido todavía. Hace Me 25 gusta años. que el doctor resalte mi juventud. Continúa. De eso hace 25 años, ¿tú te recuerdas? Claro. Que era una situación totalmente que se podía Doctor, pero yo había soportar. nacido. Ya Sí, de no- 25 yo había años. Pero nacido. estaba gateando, doctor. Estaba Estaba chiquitica. gateando. Si acaso. Ahora, doctor, usted tocaba un tema a raíz de su experiencia y hoy precisamente la prensa hacía referencia al tema de las cesáreas en el país. Y abordan por el alto número o cifras de cesáreas en República Dominicana. Creo que hasta Inés Aispún publicaba en el Diario Libre y exhortaban a bajar la tasa, que la aceptable es de un 15%. ¿Qué pasa con las cesáreas? Mire, ahí hay varias, algunas situaciones que predominan. Por ejemplo, una de las acciones que predomina es lo que yo hablaba hace un instante, las demandas. Claro. Si un médico deja una paciente que esté en labores de parto, en un parto,
y el niño nace, se muere, o el niño nace cianótico, o el niño nace con un problema, y después tiene una lesión permanente, le viene una demanda. Claro. Entonces el médico, precisamente para evitar esa cosa, va a lo seguro y le hace la cesárea. Eso es una. Y yo no le estoy tampoco negando, por ejemplo, que los mismos seguros y la misma gente y los mismos médicos cobran más por la seguro, cobran más también. Claro. Entonces, que hay, fíjese usted, en definitiva, lo que hay detrás de todo eso es el dinero. sí. Entonces, eso tiene que ver mucho con el asunto del dinero. Es un asunto que no las clínicas no tenemos que ver con eso. Claro. Porque eso, yo no le puedo decir a un médico, hágale una cesárea a ese paciente, a menos que yo no lo vea, no sienta, mira, porque si llega en condiciones sangrando, por ejemplo, Claro. y si el paciente llega y el feto, la criatura, Sí. le ha bajado la frecuencia cardíaca y no se oye, ¿qué te va a hacer? Usted tiene que salir rápido de eso O sea que son, y meter cuchillo son y salvar al niño y a la madre. Y otra cosa, por ejemplo, ahora, que eso es social. Las mujeres ahora, la gran mayoría de las que van a clínica, ya están entre los 30 y 35 años. Sí. Que el grado de De parto se no es dispara. igual. No es igual. No es igual una muchacha de 20 años, menos de 25, dando a luz, que una mujer de 30. Claro. No, no. Entonces, Sí. todo ese tipo de cosas contribuye a que eso, lo que usted me pregunta, sean realidades. O sea que son asuntos sociales, fundamentalmente, los que están determinando ese tipo de cosas. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Claro. No, eso no quiere decir que eso yo sea así porque quien les habla ha hecho parto que se acabó. Doctor, Ya, no, pero perdona que te interrumpa, pero a veces se habla de las cifras porque piensan que detrás hay un interés mercurial solamente. No, es un conjunto de cosas. De la misma sociedad en que nosotros nos dependemos. Porque recuérdese, yo sé que usted sabe esas expresiones, que el dinero es lo fundamental, Claro. que al enemigo lo hace amigo y al amigo enemigo. Sí. Y Lo el decide todo. Y el inteligente lo hace bruto y el bruto Sí, inteligente. el dinero lo puede todo. Doctor, si Sí. las Cuando- clínicas... Perdón. no, Perdón, tranquilo, tranquilo, todo queda entre familia. Sí, sí. Vamos a jugar piedra, Usted papel y dale, dale. tijera. Doctor, cuando usted llegó, nos hacía referencia de que van a ser 117 clínicas. Sí. 117. Ustedes tienen mucho tiempo en esta conversación y han tenido varios diálogos. Yo quiero saber qué pasa si llegan a un acuerdo, que esto va a representar, o sea, a los ciudadanos, a los que forman parte de ARS, y qué pasa si no llegan a un acuerdo, doctor. Porque yo soy abogada y yo sé lo que es hacer una asamblea, y yo sé qué es lo que hacer que 117 personas, o por lo menos la mitad, ¿verdad? La mayoría, Exactamente. estén de acuerdo. Yo sé que eso no es trabajo fácil. No, usted tiene razón en ese sentido, pero recuérdese que lo que hablamos ahora mismo del dinero, la gente que van a ir están, la mayoría, el 80 o 90%, carente de ese dinero. Entonces, ¿qué usted cree que van a hacer? Sí, claro. O sea, Claro. yo tenía la respuesta, ¿verdad? Claro. Usted hablaba ahorita de porcentajes y yo quisiera como para que entendiéramos un poquito mejor. Si las clínicas privadas, que usted hace una lista ahorita de las que han cerrado, yo conozco algunas también, si las clínicas privadas, todas, hoy dijeran cerramos, ¿qué pasaría con el sistema médico en República Dominicana? ¿Puede el Sistema Público Nacional de Salud soportar la demanda médica que tenemos actualmente por sí solo? No crea que yo me estoy burlando de usted, pero usted sabe que no es verdad. Exacto, Usted yo- sabe que no, Yo quería que usted lo dijera. no, usted sabe que eso no es posible, exactamente. Pero nosotros tampoco queremos abusar de esa situación, porque hasta cierto sentido, si nosotros hacemos eso, sería falta de respeto a una parte de la población dominicana. Y nosotros lo que queremos es armonía con la población dominicana, porque en definitiva eso es todavía lo que predomina y nosotros no quisiéramos romperlo. Y nos gustaría llegar a un acuerdo precisamente y una situación en que nosotros podamos seguir dándole ese servicio a esa parte de esa población de la manera que lo estamos haciendo, aunque no de la ideal ni lo bien, porque nosotros quisiéramos hacerlo mejor, pero recuérdense que lo que hablamos hace un instante, eso no es un asunto nuestro, porque que depende de nosotros, porque nosotros en cierto sentido lo que hacemos es que estamos a una ARS, tú le das un servicio determinado y tú tienes que esperar 2 meses para que te paguen, lo estamos subsidiando, eso comenzando por ahí. Y yo no sé si usted ha ido,
yo sé que tú sí. Y ustedes han oído el lenguaje. Me encanta como, yo quiero hacer un paréntesis, me encanta como el doctor sabe la cosa. Usted es mayor de edad, pero por mucho. Usted es joven y comen, y usted sabe de la Duarte, porque eso fue lo que él dijo ahorita. Que el famoso lenguaje que ahora están usando, la glosa. Claro. Glosa, eso no se conocía aquí, ese lenguaje anteriormente. ¿Y sabe lo que significa la glosa? La glosa significa que si un médico que no tiene nada que ver con una clínica, bueno, no tiene que ver nada en lo que le indique, y usted, todo aquí saben, la mayoría de la población sabe lo que es un hemograma y una orina, son análisis que todo el mundo se ha hecho, rutinarios. Entonces, si Juan Pérez le indica un hemograma, una orina a Lucía Castro, y el que va a hacer la supervisión de ese expediente, porque todos se supervisan, todos se registran, y le dice, no, pero mira, ese hemograma que le hicieron a Lucía Castro, no había que hacérselo. Entonces, ok, no fue la clínica, no tuvo nada que ver la clínica, pero usted sabe lo que pasa con eso, que no nada más no es el hemograma que dicen que no, el expediente entero. ¿Y ese costo quién lo asume? La clínica. Entonces, porque al final la ARS dice, no, yo considero que no había que hacerlo y no lo pago, pero ya se hizo. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces también nosotros tenemos que ir con eso a una negociación y esperar 4 y 6 meses para que se reconozca una parte de nosotros ceder, porque oye, pues con el dinero abajo. Eso es lo que le estoy diciendo. Por eso que le estoy diciendo que nosotros estamos hasta cierto punto subsidiando esas instituciones. Porque ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Entonces, doctor, eso es un negocio desorganizado. O sea, entre la ARS, las clínicas y todo lo demás, pues, basado en lo que usted nos dice aquí, o sea, hay un tema. Sí, hay un tema, pero recuérdate, hay una situación real, que es que los médicos en su mayoría son del sector medio, porque no existe clase media, sino del sector medio. Y el sector medio no es muy disciplinado. Sí, entonces, es cierto. Ahí eso también estriba. Yo no me quisiera meter en eso. Usted no puede. Doctor, antes de que se vaya, yo quiero tocar un tema que usted lo abordó de alguna manera tangencial, que es el tema de las demandas de cara al nuevo Código Penal. Ay, qué bueno que tú me estás diciendo eso. Y existe un gran debate con eso. Algunos médicos han presentado, el Colegio Médico, su posición al respecto. Creo que habría disposición dentro de los legisladores de revisar esos artículos. ¿De qué se trata? ¿Dónde existe la preocupación? ¿Cómo se ve esos temas de una persona que fallece para un médico, etcétera, en otros países? ¿Cómo se trata o se aborda un tema de esa naturaleza? Fíjese, qué bueno que usted aborde ese tema, porque no fue el Colegio Médico que primero hizo las intervenciones. Ellos fueron al Tribunal Constitucional y quien le dijimos que tenía que ir al Congreso de la República fuimos nosotros. Y nosotros fuimos primero al Congreso de la República y fuimos recibidos en esa institución por representantes de los senadores y eso, de una manera cortés y amable, y aceptaron nuestra sugerencia. Pero fíjese, para seguir completando eso, imagínese usted que un médico que no tiene, que yo sea director de una clínica dada, y un médico que llegó, o sea, que tiene un consultorio. No estoy justificando eso, ni estoy de acuerdo, pero que un médico que llega a un consultorio viole a una mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? Y entonces dicen que yo debo de ser responsable y pagar lo mismo que de multa que el tribunal le imponga al médico que cometió un crimen en su consultorio, que fue un espacio que usted le alquiló o que está ahí dentro de la clínica. Que está dentro de la clínica. Ese por un lado. Y no solamente porque si usted me dice que la plata, pero la prisión también. Si al médico le canta en un juez 3 años o 5 años. El dueño de la clínica también. También. Yo no entiendo eso. Ustedes como abogados tal vez saben eso, pero yo no entiendo eso. Ni sé qué es lo que se persigue con eso. Porque inclusive
la mayoría de los médicos que están en forma de dirección no se van a exponer a eso, Claro. porque no sé a quién buscaremos, es un médico, otra gente que no sea médico que busque ese puesto que se le dé, porque realmente eso es una locura, eso es una arbitrariedad. Y yo no sé si ustedes han notado que quizás se ha ido un poquito adelante la situación, que esta semana, no sé exactamente en dónde, pero en Moca, en La Vega, por ahí, se llevaron unos médicos presos ahora por una demanda, por una persona que se quejó de que lo habían maltratado, ni siquiera en violación ni nada de eso, sino por mala práctica. Y entonces, ¿cómo se va a hacer? Eso será parte de un plan de que ciertamente están haciendo eso para contribuir a la desaparición de la clínica. Uno no sabe porque parece coincidencia, pero es rara esa coincidencia. Es rara. Ahora, dígame algo. En otras partes del mundo, ¿cómo se ventilan ante la justicia o si llegan a la justicia casos de eso? O sea, una mala práctica médica o un paciente falleció. Por ejemplo, nosotros cogemos como referencia a Estados Unidos, claro, generalmente. Pero yo no sé si te he oído decir los problemas que hay en la misma Estados Unidos en estos momentos. En estos momentos. O sea, por ejemplo, aquí se queja la gente de que va a una emergencia. Y usted en Estados Unidos... Es mucho peor. Te va en la mañana y en la tarde que se atiende. Es mucho peor. Entonces, es la cosa. Y allá las demandas son reales, pero no en prisión. O sea, a menos que usted no cometa un crimen, una cosa de esa, Claro. pero no porque un médico cometa otra prisión. Entonces, el asunto de los seguros en Estados Unidos también está difícil, también la situación. Y los pacientes norteamericanos están protestando bastante. Y son también bastante caros. Sí, muy caro, sí. muy caro. Entonces, ¿cómo va el proceso aquí con esta revisión del Código Penal y lo que se le impone a los médicos? Nosotros pensamos que el Congreso de la República va a tener que tomar una decisión, porque vea que nosotros no estamos simplemente amenazando ni tratando de privilegios, ni mucho menos de eso, sino que son realidades que si eso se ejecuta de esa manera que está, va a ser un golpe mortal prácticamente para la mayoría de las clínicas. Va a ser un tiro de una 45 en la cabeza. Madre mía, y que Dios no lo quiera. Doctor, le agradezco que haya venido. Le daremos seguimiento a la asamblea del próximo miércoles. Gracias. A ver en qué concluye para fijar la posición respecto a los reclamos que hacen las clínicas privadas y la situación que tienen con los costos, la indexación por el tema de la inflación que ha habido y cómo eso repercute en los costos y a su vez en el servicio que se le dan a los pacientes en las clínicas. El miércoles 8 habrá una asamblea para reunir a todos los representantes de las clínicas privadas en el país. Nos ha dado cuenta de esto y de un poco más el presidente de Andeclip, el doctor Rafael Mena. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes por permitir hablar sin cortapisa y no censura. Como siempre, como debe ser. Este magazine no tiene nombre, doctor.